Estaba yo en una fiesta guaracheando contigo y en la mitad de la pieza el disco se me rayó. Ese disco se rayó. Ese disco se rayó. Ese disco se rayó. Una de las cosas que no se me ocurrió traerme cuando salí de Venezuela fue un par de discos de Giordano. En esa época, todavía en esa época, los CDs eran un tantito caros y escasos, poquitito caros. No había llegado todavía la industria del pirateo que nos permitió o nos permite copiar música con gran calidad y a un bajísimo costo. En mis años, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero imagino que a algunos sí, copiar una canción no era tan sencillo. Cuando tú tenías un disco, una canción en un cassette y querías pasarla a otro cassette, tenías que tener por lo menos una doble casetera. Incluso copiar del disco de un disco de vinilo a un cassette, pues tenías que tener un aparato que contara con las dos cosas. Y ni hablar cuando querías copiar, grabar una canción de la radio, ¿no? Primero tenías que estar oyendo la radio, estar pendiente de que viniera la canción y estar rogándole a Dios de que el DJ, que el locutor, no se le ocurriera hablar a mitad de canción, que era lo que normalmente ocurría. Yo creo que eso era un pacto secreto entre los locutores y las disqueras, pues, para que uno no pudiera grabar la canción de la radio. Bueno, después llegó, mucho después de eso, llegó la internet y eso nos regaló una generación completa, yo diría, al menos una generación, de, de chicos que si bien son amantes de la música, como lo éramos nosotros probablemente, tienen la sensación de que la música es gratis. La bajan de la red, la escuchan hasta el cansancio, luego la borran y van a la búsqueda de la próxima canción de moda y así ad eternum. Para ellos pareciera que la música es gratis. Bueno, de hecho lo es. De hecho, la música para ellos es gratis. Les decía que en mis años juveniles la cosa no era tan sencilla. Si nos gustaba una canción, por ejemplo, debíamos hacer economías, ahorros, poco a poco, con los que nos iba quedando de la merienda, que era como le decíamos al dinero que los padres nos daban para llevar al colegio. Reuníamos lo suficiente para comprar el disco. Si nos gustaba una canción en particular, teníamos la opción de comprar en lo que llamaban los locutores del single, que era el disco de 45 RPM. Pero si nos gustaba una banda o grupo de rock, los ahorros eran un poquito más tardíos, tardaba más en reunirse el dinero, y a veces no eran suficientes. Entonces teníamos que echar mano a tíos, abuelitas, hermanos mayores, quienes con la respectiva buena jalada de bola este, y algunos ruegos nos completaban para comprar lo que se llamaba el long play o el LP. En mis días, en mis días, luego de reunir el dinerito, íbamos a generalmente íbamos caminando hasta Don Disco, con mucha paciencia, porque si nos montábamos en el bus probablemente descompletábamos el disco y completábamos el dinero para comprarlo, ¿no? Al Don Disco que quedaba ahí en el centro comercial Chacaíto, al ladito donde quedaba Beco, enfrente donde quedaba la cortina. Diagonal. Sí, en el centro comercial Chacaíto, ahí cerca del Papagayo. Este, íbamos ahí a ver si no habían vendido el disco.
Eh, Porque entre escoger el disco y reunir el dinero podían pasar pues, efectivamente algunas semanas. Y aunque el disco seguramente no habría aumentado de costo, la inflación no era una preocupación en mi primera juventud. De hecho, Venezuela vivió muchos años con, con una inflación controlada o imperceptible. O sea, subía el costo de la vida y hablábamos del costo de la vida, pero la inflación como lo vemos ahora, pues no existía. Pero podía ser, y eso sí podía suceder, que hubiesen vendido el disco. Como les decía, podía ser que se hubiera vendido el disco, ¿no? Entonces por eso mi tienda de discos preferida no era Don Disco, que era grande y surtida. Yo prefería ir a una tienda de discos que quedaba a la vuelta en el centro comercial Country, que era mucho más pequeñita y por ello tal vez los dependientes eran más amables o más descuidados, no sé. Y eso permitía que uno escogiera el disco, ¿verdad? El disco que uno quería comprar, y disimuladamente lo ponía en la sección de música clásica, para reservarlo. Y generalmente o no le paraban o no se daban cuenta y uno iba a la semana y, y lo compraba. Por eso, por eso yo digo que la gente de mi generación, la relación con la música fue como más intensa, ya que ya no solo teníamos que reunir para comprar el disco, que no era barato, no existía esa cosa maravillosa de bajarse música de YouTube, por ejemplo. O sea, eh, eh, la redacción de estos videos, sin la ayuda de YouTube sería mucho más complicada, pues. Porque a veces una canción dice que yo quisiera ponerle a esta canción, y entonces busca en YouTube y probablemente encuentres la canción. Y me pasó con Duérmete mi niño. Encontré una muchacha venezolana cantándole Duérmete mi niño a su hija. Bueno, como eso y con la música, ¿no? No solo teníamos que pagar, sino que además, y eso es bien importante también, los discos teníamos que cuidarlos como la niña de los ojos, porque no sé si a ustedes les habrá pasado, me imagino que era el azar, no era el azar, era que era la canción que más oíamos, teníamos un long play que tenía lado A, lado B, 6 canciones por lado, y siempre se rayaba el disco en la canción que más nos gustaba. Eso pasaba siempre. Entonces teníamos que cuidar los discos. De hecho, por ejemplo, en esta última mudanza que tuvimos, este, nos encontramos una cantidad de discos de vinilo, este, ahí conservaditos con sus fundas de plástico y todo. Le voy a tomar un videito ahí para que lo vean. Esta generación de la MP3, no solo que no pagan por la música, tampoco cuidan los discos. De hecho, no tienen discos, no tienen discos. Su música está en unos aparatitos de este porte, los más pequeños, algunos así, pequeñísimos, con capacidad para almacenar toda la música del mundo. Una especie de discoteca de Babel, ¿no? Para parodiar un poco el nombre de aquel excelente relato de Jorge Luis Borges. Una discoteca de Babel. Bueno, como les decía, en todo caso no se me ocurrió traerme un disco de Giordano. Ni siquiera se me ocurrió traerme un TDK debidamente grabado. Y como la música gratis no existía en mis días, sí, lo que debía haberme traído era un cassette.
Para que puedan sacar la cuenta más o menos de cuánto tiempo ha pasado y puedan hacer la relación tecnológica, los más jóvenes. En esa época existían una cosa que se llamaban disquetes de 5 1/4. Eran los disquetes, digamos que, más comunes. Los disquetes de 3,5 eran por esos días aún escasos. Bueno, como les decía, no tuve la precaución de traerme un disco de Giordano, pero el azar inmóvil que todo lo mueve hizo que yo conociera a Mariela Martínez, una gran amiga hecha acá en Ecuador, en Guayaquil. Tengo años que no veo a Mariela, pero seguimos siendo muy buenos amigos. Con esto del internet, del WhatsApp y todo eso, uno puede estar en contacto con los amigos sin necesidad de verlos. Es maravilloso y a veces es trágico, ¿no? Antes, en mi época, tú querías ver a un amigo y tenías que ir a visitarlo. Tenías que ir a su casa. O ven, vamos a tomarnos un café. Ahora estás en contacto con los amigos sin verlos. Bueno, pues entonces el azar inmóvil hizo que yo conociera a Mariela. Y en un viaje que hicimos de Guayaquil a playas de Villamil, en su auto, ya tenía un Suzuki Forza 1. Eso, ustedes no tienen ninguna referencia de eso, pero los ecuatorianos, si algún ecuatoriano oye eso, se acordará de los Suzuki Forza. Bueno, ella tenía un Suzuki Forza 1, y pone un cassette, tal vez porque pilló que me podía traer buenos recuerdos, ¿no? Cuando oí a Giordano, pues, mi alma volvió al cuerpo, y le pregunté si podía copiarlo, y me dijo que por supuesto, que claro que sí. Y le di gracias a Dios que la fama de Giordano haya llegado hasta estos lugares. Y así fue como, gracias a ese cassette de Mariela Martínez, me reencontré con la fase ochentera de mi juventud. Ese cassette de Giordano, junto con un cassette de gaitas que me envió Celia Sonnets el 1 de diciembre que pasé fuera de Venezuela, fueron por años mi más preciada joya en la colección musical. Hasta que llegó el MP3 y el YouTube, y eso ha permitido reencontrarme increíblemente con canciones que sonaron en mi juventud, que oí alguna vez y que me gustó. Sí, el YouTube tiene esa magia de que te puedes reencontrar con canciones que no recuerdas, o que no recordabas que las recordabas. Pero eso no deja de producirme cierta tristeza, ¿no? Porque si esto fuera leído, por ejemplo, oído por un jovencito, digamos por mi hija, creo que no lograrían entender la frase con la que comienza esta Alicia. Ese disco se rayó, ese disco se rayó, ese disco se rayó, ese disco se rayó. Empújale que empújale que empújale la aguja, empújale que empújale que empújale que empújale la aguja, empújale que empújale que empújale un poquito.